mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con los fariseos? ¿Con los saduceos? ¿Con quién está hablando Jesús en esta ocasión? Con el pueblo. ¿Y qué característica tiene este pueblo? Los judíos, ¿por acá qué dijeron? Con los hijos de Abraham. Ellos creían ser hijos de Abraham. Me voy a leer la primera línea, y es que puede hacer que el Evangelio sea, a partir de la primera línea, bastante escandaloso. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él. Entonces se vuelve dramática la situación. Se vuelve dramático
porque comienza una discusión con los que habían creído en Él. Con los que habían creído en Él. No es con los saduceos, no es con los fariseos, es con los que habían creído en Él. Y va subiendo de tono. Poco a poco va subiendo de tono, porque los que habían creído en Él, el Señor les dice: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Sigue hablando con los que habían creído en Él. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ahí comienza a incomodar la palabra del Señor. No eres tú el que le va a hacer libre. No eres tú. O sea, estamos creyendo en ti, estamos creyendo en tu palabra, pero no me vengas a decir que soy esclavo, porque yo no me siento esclavo. No nos vengas a decir que somos esclavos, que necesitamos liberación. Nosotros somos buenos. Nosotros tratamos de cumplir la ley. Repito esa línea porque es importante. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él. Y como habían creído en Él, el Señor amplía la expectativa y la llamada. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Ya el Señor pisó un par de calles y los que habían creído en Él comienzan a incomodarse, comienzan a decir: nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo te atreves tú a decirnos esto? Y Jesús trata de explicarles. Yo les aseguro que todo el que ve que es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. El Señor no nos está acusando, les está presentando un camino de liberación, pero ellos no quieren ver sus esclavitudes. El Señor les dice en primera instancia: sé que son hijos de Abraham, sé que Abraham es su padre en la fe, sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Y otra vez pisa otro callo. El Señor habla de libertad para aquel que sigue su palabra. El Señor dice: yo hago lo que he oído en casa de mi padre, y ustedes lo que han oído en casa de su padre. Acaba de decir: yo sé que su padre es Abraham, pero como empieza a incomodar, porque la palabra del Señor es como una espada de doble filo, porque la palabra del Señor está calando en el corazón de estas personas. Ellos entienden que el Señor les está diciendo que su padre es el demonio. Nosotros no somos hijos de la prostitución. ¿Y cuándo dije eso? Podría haber dicho Jesús. Les acabo de decir que yo sé que son hijos de Abraham, pero su conciencia los acusa. Su conciencia es la que empieza a brincar. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros no somos hijos de prostitución. A veces pasa que en nuestro corazón escuchamos lo que no se ha dicho, pero porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay errores y que hay caminos de conversión que tenemos que emprender. Y repito, si en 2 o 3 domingos, si en 2 o 3 semanas la palabra del Señor no te incomoda, si en 2 o 3 misas a las que vayas piensas que la palabra del Señor se dirigía a tu cuñada, a tu esposo, a tus hijos, a la que se siente a un lado de ti, ese apóstol de la cruz, a tu compañera animadora, ¿no? ¿Cómo no vino el día de hoy? Hubiera oído al Padre, ¿no? Porque lo ministra como dirigida para ella. Si empiezas a torear, entonces cuestiónate.
porque la palabra es para ti. Y entonces hay dos mecanismos de defensa. Aquí se presenta uno. El primer mecanismo de defensa es creer que lo que el Señor está diciendo es para ella, es para él. Y el otro mecanismo de defensa, cuando la palabra evidentemente es dirigida hacia nosotros, es no, ¿por qué dices eso? No. Y es ir verificando porque en el propio corazón hay la conciencia de que debe ser cambiado, pero no quiero cambiar, pero estoy cómodo. Pero es que otros están píos, ¿no? Y eso, la verdad, yo he escuchado hasta de sacerdotes, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que Dios nos pide, decir, ay, bueno, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, pero la referencia no es el mundo es enemigo del hombre. La referencia es Cristo. O cuando hablamos de lo que Dios nos va pidiendo a los fieles, también, bueno, pero hasta los sacerdotes lo hacemos. Y los sacerdotes también necesitamos convertirnos. No somos la referencia es Cristo. Y Él hoy nos lo dice con claridad. Si se mantienen fieles a mi palabra, no a la palabra del mundo, no a la palabra del psicólogo X, no a la palabra del youtuber, no a la palabra que tú misma te has contado, que yo mismo me he contado. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Eso nos lo dice a los que creemos en Él. Es decir, a ti y a mí nos dice, porque creemos en Él, si te mantienes, Luis, si te mantienes fiel a mi palabra, serás verdadera discípula mía. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Y es que el pecado esclaviza. El pecado, decían en la Edad Media, el pecado esclaviza las potencias del alma. El pecado esclaviza la memoria. Es decir, tu pecado hace que constantemente puedas señalarte a ti misma por aquello que sucedió en el pasado. O, por otro lado, el pecado va sembrándose en tu memoria para que sigas anhelando el pecado. Un padre me decía, atención, porque la memoria, es decir, el recuerdo, es más fuerte que la fantasía. Es decir, el recuerdo del pecado que has cometido ya se sembró, lo otro no ha estado, no lo has visto, pero el recuerdo es más fuerte, es más poderoso. El pecado esclaviza la memoria. El pecado va esclavizando la inteligencia que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. La inteligencia que nos ayuda a ver lo que es correcto, a ver lo que es humano, a interpretar. Bueno, el pecado va esclavizando la inteligencia, va haciendo que construyamos nuestros razonamientos para poder justificar nuestra historia de pecado, para poder justificar el por qué no soy suficientemente capaz de vencer al pecado. Porque ya les he dicho, dicen que dijo San Agustín, pero también dicen que lo dijo San Ignacio de Loyola. Y bueno, como yo se los he dicho, ustedes dirán, como dice el Padre Luis, no nació de mí. Esfuérzate por vivir lo que crees, o terminarás creyendo lo que vives. Es decir, esfuérzate por poner en práctica, porque tu voluntad ponga en práctica lo que tu razón te ha ayudado a comprender, o terminarás justificando, racionalizando tu propio modo de vivir tu pecado. El pecado esclaviza la memoria, esclaviza la inteligencia y por supuesto que esclaviza la voluntad.
¿Por qué a veces tantos católicos se separan de la iglesia? Yo creo que una de las principales razones, y ya lo hemos hablado aquí, es porque la voluntad no se ejercita más. No la ejercitamos nosotros y no hemos ayudado a las generaciones de abajo a ejercitarlas. Y platicaba ese drama de los niños de 10, 11, 12 años que acababan de hacer la primera comunión, que se confesaban y eran incapaces de obedecer a sus papás. El papá decía, vente a comer, y el niño, ahí está. Y el papá se enojaba, y de repente llegaba ya el niño a la confesión, es que mi papá me pidió que fuera a ayudarme algo, o me pidió que bajara a comer, mi mamá me pidió que apagara la tele para irme a bañar. Y yo les preguntaba para tratar de comprender qué había atrás, de poder ayudarlos. Bueno, ¿y crees que papá exagera un poco? ¿Crees que te exige de más? No. Entonces, lo que te piden crees que es cuánto sí. Los niños, en su razón, tenían claridad. Papá trabaja todo el día. Y es justo que vaya a cenar cuando me lo piden. Y yo decía, ¿y entonces por qué no vas? No sé. No puedo. Y si un niño que se ha entrenado 9, 10, 11 años a hacer lo que le venga en gana, pues cuando ese niño va creciendo y va siendo un adolescente y alguien le manipula las ganas, y es que hoy hay expertos en manipulación de las ganas, expertos en marketing, expertos en psicología de ventas, expertos en ingeniería social. Hoy hay expertos en manipulación de ganas. Si el niño ha hecho lo que le viene en gana por 10, 11, 12 años en la adolescencia, pues hará lo que le venga en gana de acuerdo a las ganas que le manipulen, y cuando sea joven hará lo que le venga en gana, lo que le dicten las ganas, porque será incapaz de decirse sí o será incapaz de decirse no. Y bueno, estamos hablando de nuestros jóvenes. Yo no sé ustedes, pero yo mismo reconozco que mi fuerza de voluntad está debilitada. No sé ustedes, yo soy de otra generación, pero creo que vale la pena reconocer cómo está mi fuerza de voluntad. Si yo digo, voy a ver un capitulito de tal serie, ¿soy capaz de ver un capitulito o me echo 2 o 3? Si yo digo, me voy a levantar a las 7 de la mañana, cuando suene el despertador, ¿soy capaz de ser fiel? No ya digamos adiós. ¿Soy capaz de ser fiel a la decisión que yo tomé de levantarme a las 7 de la mañana? Si yo digo, en Cuaresma no voy a tomar coca, ¿soy capaz de mantenerme en eso? Bueno, ahí ya hay algo de religión. Si yo estoy a dieta y no puedo comer tortillas de harina, ¿soy capaz de mantenerme? O cada quien en sus dichos, en sus decisiones, ¿soy capaz de ser fiel a lo que voy decidiendo? Y lo que voy decidiendo no en el ámbito religioso, en lo que voy decidiendo en el día a día. Ay, voy a ver 5 minutos la tele porque ando muy cansada. Y te quedaste viendo hora y media y te dormiste más tarde todavía. Creo que vale la pena. No, o voy a leer 5 minutos y te clavaste y leíste 2 horas y media. Creo que vale la pena regresar a estas potencias del alma. Es decir, ¿cómo voy justificando mi pecado? ¿Cómo voy viviendo mi voluntad? ¿Y cómo voy fortaleciendo mi voluntad? ¿Cómo voy custodiando mi memoria? Porque si no, seremos cada vez más esclavos. Y bueno, la medicina sigue siendo la misma. Es Cristo. A los que creemos en Él, nos dice, manténganse fieles a mi palabra y serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Dejemos que el Señor nos libere. Dejemos que la verdad que surge de su palabra
que la iglesia tiene la obligación de predicar de manera íntegra, dejemos que nos incluya. Para poder, como Cedrac, Mesach y Abednego, poder caminar en la verdad, sean las consecuencias que sean, poder vivir en la verdad, aunque a veces eso implique caminar al horno. Ellos, estos tres jóvenes, fueron rescatados por el ángel para gloria de Dios, pero a lo largo de la historia, miles, si no es que millones, han dado su vida por Cristo. Hace poco me pasaba una caricatura de los mártires que ISIS martirizó hace como unos 4 años, no sé si se acuerdan esa escena de este grupo de musulmanes con machetes que llevaban a presos vestidos de naranja, que fueron todos decapitados en el mar. Son mártires cristianos. Ante lo que pasó ahí, yo digo, solo la gracia de Dios pudo darle la libertad de mantenerse en la verdad. Fueron torturados, fueron realmente presionados para alejarse de la verdad. Sin embargo, se mantuvieron en la verdad. Por ahí, yo no lo sabía, pero también apresaron a un cristiano egipcio, es decir, que no era de ese país. Cuando se dieron cuenta que no era de ese país, le dijeron, vete, te confundimos. Y dice, pero ¿por qué me voy a ir? Si yo sostengo la misma fe de estos, si ese es un crimen, yo también soy criminal. Y bueno, ese hombre también fue martirizado. Hoy Cedrac, Mesach y Abednego fueron liberados para la gloria de Dios. Esos fueron martirizados para la gloria de Dios, para que tú y yo podamos recordar que hay una verdad y que vale la pena dar la vida por esa verdad. Dar la vida, no solo la muerte, dar la vida por esa verdad, porque vale la vida vivir en la verdad. Sea alabado Jesucristo. Ahora y por siempre.